No cabe duda. Al momento de escribir una historia, una de las principales preocupaciones del escritor es definir bien a sus personajes, ya que serán ellos los que, a través de sus acciones y decisiones, moverán el curso de esta y darán pie a las fábulas que construyen el relato central. Cuando fue consultado al respecto, el escritor mexicano Juan Rulfo mencionó que lo primordial al momento de escribir es construir buenos personajes, y lo definía como el proceso de dar vida. A veces resulta que escribo 5, 6 o 10 páginas y no aparece el personaje vivo que tiene que moverse por sí mismo. De pronto aparece, surge, y uno lo va siguiendo, uno va tras de él. En la medida que el personaje adquiere vida, uno puede entonces ver hacia dónde va. Siguiéndolo lo lleva a uno por caminos que uno desconoce, pero que, estando vivo, lo conducen a uno a una realidad, o a una irrealidad si se quiere. Aún así, resulta curioso que Rulfo valore la construcción de personajes por sobre otros procesos creativos, cuando él mismo es un cuentista. Y este tipo de escritura suele tener mayor interés en los acontecimientos, ya que la definición de personajes suele ser algo demasiado extenso y que solo puede darse a cabalidad en formatos extensos como la novela. Dejando este detalle de lado, el autor mexicano tiene razón. Lo que más nos logra atrapar de una historia son los personajes, sus motivaciones, personalidades, virtudes y defectos. Por más original que una historia sea, no podrá atraparnos si no es capaz de darnos personajes que estén a la altura. Sin embargo, esto también se puede dar en el polo opuesto. Excelentes personajes con un buen diseño y motivaciones, pero con una historia que deja bastante que desear. Creo que uno de los mejores ejemplos que se me viene a la mente respecto a esto último es el de Boku no Hero Academia, anime que cuenta con un buen reparto de personajes, cada uno bastante interesante en su particularidad, pero que el plot del anime no ayuda a que resalten, ya que, al menos en mi opinión, Boku no Hero es un anime bastante flojo, de mucho potencial pero que no está pulido, y que por más interesante que sean sus personajes en sus diseños y motivaciones, esta virtud no les ayuda a moverse en un universo diegético tan pobremente trabajado. Por otro lado, tenemos animes como Hunter x Hunter, que también cuenta con un reparto gigantesco de personajes, pero que, a diferencia del caso anterior, estos se mueven en un mundo bastante acorde con la escala moral de dichos personajes, haciendo que su relación con el entorno tenga mayor naturalidad, y sus personalidades puedan destacar ya no solo en sus motivaciones, sino que también en la forma en que manifiestan sus habilidades a través del nen, que dicho sea de paso es a mi juicio el mejor sistema de poder de toda la historia de los shonen. Asunto que podríamos tratar algún día en otro video. El tema es que individualmente es posible construir buenos personajes, independientemente de la historia. Pero por más bueno que un personaje sea, si la historia no funciona, es muy probable que la obra se termine ahogando a sí misma. Es por ello por lo que quiero presentarles un caso bastante peculiar que reafirma esta clase de paradigma, en el que la historia y el mundo diegético en el que se desarrolla están tan pulidos y tan bien trabajados que ha podido incluso llevar a rastras un personaje bastante mediocre que, para colmo, es el villano de la historia. Estoy hablando de Boku Dake ga Inai Machi, o como también se le conoce, Erased. Advertencia, este video no es una reseña, es sobre un tema concreto que requiere de hacer spoiler de todo el anime para que funcione. Si no lo has visto, te recomiendo que dejes tu like antes de cerrar el video y vayas a verlo, porque aparte de ser una historia genial y muy original, tiene uno de los mejores openings del anime que he oído últimamente. Y con este asunto zanjado, empezamos. Boku Dake ga Inai Machi, que se traduce algo así como la ciudad donde solo yo he desaparecido, es un manga seinen creado por el mangaka Kei Sanbe y publicado en el año 2012 en la revista Young Ace de la editorial Kadokawa Shoten. El anime, por su parte, fue traducido por A1 Pictures en el año 2016 y contó con la dirección de Tomohiko Ito. Y será esta adaptación la que tomaremos en cuenta para el análisis de la historia y sus personajes, ya que, a pesar de que me gustó, nunca me incliné a leer el manga, y si bien me agradó su adaptación de Netflix, no terminé de verla por razones de fuerza mayor. Básicamente no pude seguir pagando la membresía. Erased cuenta la historia de Satoru Fujinuma, un mangaka desempleado que se halla en un momento de crisis creativa
ya que a pesar de su eficiente trabajo como escritor, no es capaz de convencer a las editoriales para que publiquen su trabajo. Pero este no es el mayor problema de nuestro protagonista, ya que él posee una habilidad llamada Revival, la cual le permite retroceder en el tiempo a fin de poder resolver problemas de carácter fatal en los que él se encuentra cerca. Para colmo, Satoru no puede escapar de esta habilidad, ya que se activa aún si no es capaz de presenciar el suceso que debe remediar, por lo que la mayoría de las veces deberá figurarse lo que ocurrirá para poder remediarlo. Una consecuencia de esta habilidad es la de que Satoru, al verse envuelto en una situación de resultados fatales, puede verse afectado físicamente por estos acontecimientos. De hecho, el primer revival que presenciamos corresponde a un accidente de coche, en el cual nuestro McFly japonés resulta herido y hospitalizado. Esto nos sirve para entender que a pesar de la posibilidad de remediar el pasado, sigue existiendo un riesgo, por lo que agrega tensión a las decisiones que Satoru pudiera tomar, haciendo que en el proceso el revival no se convierta en un Deus Ex Machina abusivo. Al principio de la historia se nos cuenta que esta habilidad solo le permite a Fujinuma retroceder alrededor de 5 minutos como máximo, lo cual supongo que se dice para que el impacto del retroceso en el tiempo a su niñez sea aún mayor para el espectador. Pero la verdad es que tanto el opening como la portada del anime dejan bastante claro que la mayoría del tiempo la historia será protagonizada por un niño, y una vez que presenciamos el primer revival, ya podemos empezar a figurar por dónde irán los tiros. Honestamente, creo que este es uno de los mejores tratamientos de viajes en el tiempo que haya visto en la ficción, ya que los viajes al pasado no son de manera física, sino que al parecer es la conciencia de Satoru la que vuelve en el tiempo. Esto queda bastante claro cuando vuelve a la época de su niñez y podemos observar que en su pensamiento sigue manteniendo la madurez propia de un adulto. Con esto se ahorra en gran medida la paradoja de encontrarse consigo mismo en el pasado. Además, como ya he mencionado, Fujinuma no controla y ni tan siquiera desea tener este poder, y solo se activa cuando una fatalidad que él pudo evitar ocurre, y dependiendo de la naturaleza del suceso y de las condiciones para resolverlo, nuestro protagonista será enviado al momento histórico en el que pueda remediar el futuro. Honestamente, esta característica es brillante, primero porque Satoru nunca sabe realmente qué es lo que debe hacer para remediar el futuro, aunque se lo puede figurar juntando las piezas del puzzle, y como ya he mencionado, al ser involuntario permite que no se vuelva un recurso de salida del cual abusar, casi siempre. Oh shit, here we go again. Como ya sabrán, las razones que llevan a Fujinuma a viajar a su niñez es el asesinato contra su madre por parte de un asesino serial de menores que mató a 2 compañeros de clase de Satoru y una niña de otra escuela cercana, inculpando en el camino a un amigo adolescente de nuestro protagonista, haciendo que la policía cierre el caso. Por ciertas circunstancias, la madre de Fujinuma logra figurar quién era el verdadero asesino, pero esta al darse cuenta de lo sucedido decide matarla, intentando inculpar al propio Satoru en el proceso. De ahí en más, este anime de género thriller y misterio adopta el formato de whodunit, intentando generar una tensión con la posibilidad de descubrir quién es el asesino, ya no solo de los compañeros de clase de Fujinuma, sino también de la madre de este. Satoru llega a la conclusión de que, para salvar a su madre en el futuro, debe impedir el asesinato de la primera víctima, Kayo Hinazuki, una niña retraída de su clase que no parecía tener ningún amigo cercano y que pasaba la mayor parte del tiempo deambulando sola por el parque. Esto lleva a la construcción de una de las relaciones de amistad más bonitas que haya visto en un anime de formato de novela ligera. De verdad, Kayo es un trozo de pan, está construida de una manera que es imposible no sentirse mal por ella. Al principio se nos muestra como una niña repelente, pero no tardamos en darnos cuenta de que esta actitud es el resultado de la dura vida que le tocó vivir, con una madre maltratadora que pierde la vida con novios igual de abusivos que ella. En general, Erased es un anime que habla mucho de las apariencias superficiales y cómo éstas pueden afectar el cómo vemos las cosas. Muchos de los personajes son juzgados por cómo se comportan, sin atender a que sus situaciones particulares definen dicho comportamiento. Por ejemplo, Yuki, el amigo de Satoru y que fue inculpado por el asesino, es un adolescente que pasa gran parte del día merodeando por el parque. Esto le hace objeto de observaciones de la gente del lugar que lo trataban como un vago, cuando en realidad él ayudaba en el negocio familiar de repartición de comida que tenía un horario bastante temprano de trabajo,
por lo que podía tener toda la tarde libre. El propio Satoru también nos cuenta que gran parte de su personalidad en la niñez era fingida, mostrándose como un niño alegre y confiado cuando la realidad no era tan así. Y esta forma de construir los personajes se ve aún más explícita en el villano, que cumple con el arquetípico personaje bonachón que termina siendo la peor lacra del mundo. Y es así como llegamos hasta Gaku Yashiro, el profesor de la clase de Satoru y principal benefactor en los primeros 2/3 del anime, ayudando a Fujinuma y a sus amigos a medida que avanza la historia. Seamos sinceros, desde el primer momento en que se nos presentó a Yashiro Sensei, se veía venir el plot twist. Es que es muy obvio. Mira ese plano. Mira esa perspectiva, mira esa actitud. Es obvio que este tipo se trae algo. Para colmo, el formato de Who Done It falla por completo porque en el primer capítulo ya se nos muestra cómo es el asesino. Sabemos que es hombre, sabemos que es alto, falla totalmente. En ciertos momentos del anime puede que se haya generado cierta duda. Incluso en cierto momento he llegado a pensar que Tenya pudo haber sido otro viajero en el tiempo. No me parece una idea que no se pueda descartar, considerando también que este personaje se mostraba mucho más maduro de lo que debería a su edad. Y esta idea se acrecentó cuando en cierto plano se puede ver un tono rojizo en los ojos de este personaje, mismo tono que se ve en los ojos del asesino cuando se encuentra con Satoru la primera vez. Pero luego el propio Satoru presenta la misma tonalidad de ojos, cuando planeaba cometer el asesinato de la madre de Kaio, por lo que se entiende que este efecto es para despistar. Funcionó conmigo, pero al mismo tiempo fue decepcionante porque, de nuevo, todas las sospechas apuntaban al profesor Buenagente. Pero al margen de la errónea aplicación del formato que se intentó usar, lo cierto es que Yashiro como villano deja bastante que desear. Sus motivaciones no escapan más allá de las de un psicópata cualquiera. De hecho, dichas motivaciones se nos muestran en los últimos episodios, cosa que se pudo haber arreglado al intentar usar otro formato que no sea el Who Done It, ya que, al intentar esconder la identidad del asesino, es lógico que no podamos saber a ciencia cierta qué es lo que lo empuja a hacer lo que hace. Por otro lado, su obsesión con Satoru no ayuda mucho a su definición como personaje, y lo transforma más en un meme que en un personaje al cual tomar en serio. Aunque bueno, lo mismo se podría decir de Kaio. En realidad, a Yashiro lo salva del ridículo el hecho de que la historia está bien pensada. Es difícil creer que un niño puede detener a un asesino, por lo que al integrar que este niño tiene la conciencia de un adulto y conoce de antemano a las víctimas y la fecha de sus muertes, resulta más plausible que pueda ir un paso por delante del asesino. En este sentido, Fujinuma es un rival bastante digno, que sabe enfrentarse a la situación, mientras que Yashiro se ve superado por este último. Por eso creo que le resulta tan satisfactorio poder atrapar a Satoru, pero eso en gran medida se debe a la carencia paterno-filial de Fujinuma y que parecía haber encontrado en el propio Yashiro, llevándolo a nunca sospechar realmente de él. Básicamente, el sensei aprovechó el bug y emboscó a nuestro protagonista. Aún así, y a pesar de tan olvidable villano, Erased es una historia que vale la pena ver. La ambientación es realmente increíble, y los demás personajes realmente gozan de una personalidad que hace que te preocupes por ellos. Además, aún sabiendo la identidad del asesino, el riesgo de que Fujinuma no pueda salvar a Kaio, y en consecuencia a su madre, es muy latente, a tal punto de que no logra hacerlo la primera vez. Ese momento en que Kaio no se presenta a clase luego de la fiesta de cumpleaños es realmente asfixiante, y es que sientes que todo lo hecho no sirvió de nada más que para figurar ciertas cosas que podrían ayudar a encontrar al asesino en el presente de Fujinuma adulto, pero no para salvar a su madre. En este sentido, este anime es tremendamente eficaz, construye muy bien la tensión del fracaso del protagonista. Erased es la prueba de que es posible construir una historia genial a pesar de fallar en el formato y en la definición de algunos personajes. Mérito aún mayor cuando descubrimos que el personaje que más flaquea en la historia es el villano o antagonista, que precisamente debiera ser el más sólido junto con el protagonista. El patriarca de Saint Seiya, Meruem de Hunter x Hunter, el gran hermano de 1984, o Arcadio Ivanovich de Crimen y Castigo, o Hades de Hércules de Disney. Todos excelentes villanos y antagonistas que enriquecían de sobremanera la historia, y sin los cuales resulta complejo intentar apostar si estos relatos fueran igual de entrañables. Yashiro entró a la posteridad, a menos a mi juicio, como uno de los peores villanos que ha tenido la ficción. Pero el mérito del mangaka para crear una historia atrapante y hermosa fue suficiente para llevar a la rastra a tan olvidable personaje.
Y esto es todo por hoy. Si el video te gustó, Pero opinólogos, te has olvidado de Airi Katahiri, la que se entiende que es el interés romántico de Fujinuma. ¿Cómo es posible? respecto a Airi, no soporto a este personaje. Yachiro al menos tenía cierta vida propia en la historia, mientras que esta chica siento que más bien es un premio de consuelo para los que simpatizaron con Fujinuma, puesto que Kaio se terminó quedando con este trapito. Honestamente, no me molesta que así haya sido. Al fin y al cabo, Satoru hizo lo que hizo en primer lugar para salvar a su madre, no para enamorarse de Kaio, por lo que es un desenlace acorde con las intenciones del personaje. Pero siento que Airi es de los personajes con menos propósito de toda la historia. Parece más un recurso narrativo que un personaje vivo, y por lo mismo no quise referirme a ella. Tal vez esto de los personajes vivos, planos y redondos y demás podríamos verlo en otra ocasión, pero por el momento quiero dejarlo así. En fin, eso ha sido todo por hoy. Espero que el video te haya gustado. No olvides suscribirte por si mi contenido te gusta y quieres estar al tanto de futuras publicaciones. Sin nada más que agregar, me despido. Soy un opinólogo random y te deseo una feliz semana.